tema de hoy. Esa prédica va rápido. Vamos a ir a Corintios capítulo 15, versículo 45. Yo le puse a este tema dominando la carne. Dice así la palabra, la voy a leer rápido. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales. Es una palabra que pocas veces se habla, por eso muchos, ¿y eso está en la Biblia? Sí, está en la Biblia. Está hablando de los terrenales y de los espirituales. Estos versículos nos dan a conocer la naturaleza humana, lo que tú eres, lo que nosotros éramos, lo que habíamos sido antes de conocer a Cristo, lo que éramos antes de la cruz, lo que realmente nosotros en nuestra naturaleza carnal habíamos sido. Entonces dice que el primer hombre, está hablando del primer hombre. ¿Cómo se llamaba el primer hombre? Adán. Dice, el primer hombre fue hecho alma viviente, y el postrer Adán, Jesucristo, espíritu vivificante. Mire cómo está hablando la Biblia. Hay dos comparaciones y en ambas está diciendo el hombre Adán y el hombre Jesucristo. El hombre Adán fue el que trajo el pecado a nosotros. Él fue el que nosotros heredamos el pecado por causa de Adán. Por eso era que éramos tan sinvergüenzas, fue por ese Adán. Ese Adán fue tremendo. Tienes que sacar ese Adán de tu vida. Pero ahora no les voy a hablar realmente quién era Adán. Pero si vienen a la clase se van a dar cuenta quién era ese Adán. Porque eso como que nos lo dejaron ahí mezcladito, como nos dijeron de una cantidad de diablos y cosas de esas y nos lo trajeron por allá del aire, pero no nos dijeron exactamente quién fue el que trajo el pecado. Y la Biblia dice que por Adán fue que entró el pecado al mundo. El primer hombre es de la tierra terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? También los terrenales. ¿Cuál era el terrenal? Adán. ¿Y Adán trajo qué? Entonces, ¿cuál el terrenal? Son los terrenales. Así que tú no eres un terrenal, ¿o sí? Piénselo. Si eres todavía terrenal, entonces no eres un escogido del Señor y todavía no has conocido la gloria de Dios y no vas a entender esto. Pero si eres espiritual, eres del Señor, y los que son del Señor entienden su palabra, porque las ovejas del Señor escuchan la voz de Él. Ok. Vamos a ir a Romanos 5:12, vamos a ir aclarando todo este misterio a medida que va pasando la prédica, vamos entendiendo el misterio. Romanos 5:12. Por lo tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿cuál fue el hombre? Ok. Y por el pecado, la muerte. O sea que ese hombre, Adán, no dice que fue la mujer. Ojo, para que no le echen la culpa a la mujer. Porque muchos dicen, no, es que la mujer fue la que comió de la fruta. No. Ahí tenemos que después explicar esto muy bien, porque aquí hay algo tremendo, lo que pasó realmente. Eso es un código
que está en la Biblia, ¿no? Claro que para el mundo, para Hollywood y para todos nos han mostrado la manzanita, la frutica, los dos arbolitos y nos dicen, mire, fue que el hombre... Imagínense que vaya yo y me coma una manzanita equivocada y que por eso ya el Señor iba a hacer esa trampa. No, aquí hay algo grande, es un código poderoso que hay, pero eso lo vamos a explicar después. Pero por causa de este Adán entró el pecado al mundo y por causa del pecado entró ¿qué? La muerte. Ok, seguimos con el versículo. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Ustedes pecaron? Mire cómo dice, todos pecaron. Todos pecaron. Si nosotros vemos en la Biblia, el salmista dice en el Salmo 51, en pecado me engendró mi madre. Todos nacíamos con el pecado. ¿Se acuerdan del pecado original que nos enseñaron cuando éramos niños? Y nos decían que nacíamos con el pecado original y nos bautizaban y nos echaban agüita y una salecita y un aceitico y ya, se salvó el muchachito. Pues el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario quitó el pecado. Allá quitó ese pecado original, lo quitó en la cruz del Calvario. Por eso es que la Biblia dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No es ni una agüita ni es nada de eso. Así que ayer cuando tú recibiste el bautismo, no es para que fueran perdonados tus pecados, porque el Señor en la cruz del Calvario ya los perdonó. Lo recibiste para confirmar que tú eres un elegido del Señor, que el Señor te escogió y que eres una persona única para Él. Dice acá, dice la palabra, dice, hermanos, ninguno teníamos culpa del error que cometió Adán. Pero como veníamos de la herencia terrenal, recibimos la herencia. Mire qué fácil explicar esto en la vida natural. Si tu padre fue un alcohólico, le pegaba a la mujer, tenía 10 mujeres, era un sinvergüenza, y tú te casaste y un día cometiste un pequeño error, tu esposa te va a decir, igualito al papá, igualito, mujeriego, sinvergüenza y todo eso. ¿Por qué? Porque de pronto cometiste un pequeño error y ya no lo quieres volver a hacer, pero automáticamente la herencia terrenal que traes de tu padre te la hacen recordar, ¿verdad? Pero eso no es así, tú no pecaste, el que pecó fue el otro, pero tú traes esa herencia y por causa de esa herencia fue que vino la muerte a tu vida. Entonces tenía que venir uno que era el único que podía romper y aclarar, destruir todo ese pecado, destruir todo eso que venía contra nosotros y que nos era contrario, Jesucristo. Y por eso en la cruz del Calvario Él murió para darnos a nosotros libertad. Cuando tú recibiste a Jesucristo fue porque el Señor te escogió y te eligió, porque ya Él te había salvado en la cruz del Calvario, te salvó. Y Él dijo, a ese que yo salvé, ahora lo estoy llamando para que venga a mí. Pero como no conocías, no tenías el conocimiento de la verdad, no sabías quién eras, pues continuabas cometiendo los errores. Pero ahora que ya sabes quién eres, ahora ya tú levantas tus ojos al cielo y dices, un momento, yo soy un hijo de Dios. Yo fui un destinado, yo fui un preelegido de Dios. Ahora yo no puedo seguir haciendo las mismas cosas del terrenal, porque ahora yo soy espiritual y yo ya no soy terrenal. Ahora mi Padre es del cielo. Mi Padre no es de la tierra, sino es del cielo. Por eso es que nuestra ciudadanía es el cielo. Claro que hay algunos que todavía dicen, no, mi ciudadanía está allá en Michoacán. Mi ciudadanía está en Colombia. Mi ciudadanía todavía está en la cantina. Todavía está allá. No, nosotros somos ciudadanos del cielo.
Y si no has podido entender eso, el Señor te lo va aclarando, porque tú eres un espíritu perfecto. Que todavía andes con errores, sí, somos carne, cometemos errores, pero si tú no crees y no confiesas que tú eres un espíritu perfecto del Señor, difícilmente vas a poder quitarte todo ese bagaje que traes en tu carne. No lo vas a quitar nunca. La única manera es confesando la palabra de Dios, confesando el evangelio de Jesucristo. Pero seguimos acá. Ok. Así que este cuerpo, hermanos, que tenemos es el culpable de todos nuestros problemas. Este cuerpo fue la herencia. ¿La herencia de quién? De Adán. Entonces, como esa herencia tiene todo el bagaje, tiene todos los vicios, los deseos engañosos. Este cuerpo tiene, ponte la mano ahí en cualquier parte de ese cuerpo y diga: este cuerpo es engañoso. Mire cómo dice Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, la pasada, ojo, despojaos del viejo hombre, no del viejo de la casa, del viejo papá o del viejo marido, del viejo o de la vieja mujer, no. Despojaos del viejo hombre, el tuyo, que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Está como? Viciado, es un vicioso. Hermano, ahí dice, no lo estoy diciendo yo. Esta carne es viciosa, pero no la que la queremos. Sí, nos gusta disfrazarla porque es tan mala que nos toca que disfrazarla. Entonces la disfrazamos con sonrisas, la disfrazamos con, las mujeres la disfrazan con maquillaje, los hombres lo disfrazan con ropa muy elegante, con educación. ¿No has visto cuántos señores salen en la televisión muy elegantes, hablando de una manera muy exquisita y todo eso? Pero después de que los llegara uno a tener 10 minutos con ellos, fuera del campo de donde ellos están, se da uno cuenta quiénes son realmente. Porque esta carne es viciosa. Mire, cuántos secretos. Yo no voy a decirle a ustedes, porque yo sé que ustedes no tienen ninguno. Ustedes ya, el Señor se les quitó todos. Pero cuántos secretos hay en el hombre que nadie los conoce. Solamente tú los conoces y el Señor. ¿Por qué? Porque este cuerpo es vicioso. Está viciado con deseos engañosos. Entonces todo eso vamos a aprender hoy, a que tenemos que limpiarnos para poder vivir en victoria. Y si no, ¿de qué nos sirve? De nada nos sirve. Vas a vivir toda la vida en derrota. Vas a morir como un derrotado. Y cuando te mueras, ¿sabe qué van a decir allá el día del epitafio? Tan bueno que era el muertico, pero por de noche, mi papá cómo era de bueno. Ay, tan lindo que era mi papá, pero por allá a escondidas. Ay, siquiera que se fue ese viejo. Siquiera que se fue. ¿Sí o no? Pero eso no tiene que quedar de nosotros. De nosotros tiene que quedar que si llegamos a partir antes de venir nuestro Señor Jesucristo, que digan: qué maravilloso fue mi padre, qué maravillosa fue mi madre, qué maravilloso ese hermano que me enseñó, me dio ejemplo, me educó, me formó, y ahora realmente en mi corazón siento tristeza porque se fue, aunque sé que ya pronto nos vamos a ver. Pero eso es lo que debe de quedar en el corazón de cada uno de nosotros. Así que dele un fuerte aplauso a tu papá y a tu mamá. Vamos a ir, porque en la cruz del Calvario pasó algo de ese cuerpo vicioso. A Romanos 5:18. Wow, está haciendo calor, ¿verdad? Pero no tengo esos calores en la garganta. ¿En cuál era que íbamos? Ayúdenme a ir.
Romanos 5:18. Así que como por la transgresión de uno, ¿cuál fue el uno? Vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, ¿quién? Vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Ojo con eso, la ley se introdujo para que el pecado sobreabundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para la vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. ¿Qué quiere decir esto? La ley se introdujo. ¿Cuál ley? La ley que el Señor le entregó a Moisés allá en el monte Sinaí. Se introdujo. ¿Para qué se trajo la ley? Para poder declarar el pecado sobre el mundo, para poder declarar lo que nosotros éramos. Voy a explicar esto un poquito para que podamos entender a los hermanos nuevos que acaban de llegar o que no han venido casi a la iglesia, pero que hoy están acá con nosotros. ¿Qué sucedió? Cuando tú no conocías, cuando nunca habías ido a una iglesia, si te decían, podías tomar trago, podías fumar cigarrillo y de pronto meterte unos joints de marihuana o ver películas de pornografía o hacer cualquier cosa, ¿verdad? Nadie te dijo pecador. Cuando estabas allá, tus amigos te alababan. Pero cuando fuiste a una iglesia, no estoy hablando a esta, cuando fuiste a una iglesia, alguien te leyó la ley y te dijo, mira, de pronto fue el esposo o la esposa o tus hijos. No hagas eso. Aquí en la ley dice que es pecado matar, pecado robar. Entonces tú conociste el pecado. Supiste dónde estaba el pecado. Entonces, ¿qué pasó en tu vida? Automáticamente se te vino una amargura. ¿Un espíritu de qué? De culpa. Y comenzaste a morir en tu vida. Entonces, lo que ha pasado en el sistema, en el mundo, es lo siguiente. Un hombre cristiano viene a la iglesia. Si es un pecador, si ha estado pecando por allá, lo estoy llevando a un Antiguo Testamento, no lo estoy llevando ahora. El hombre es un pecador. Pero viene a la iglesia y ¿qué siente cuando llega a la iglesia? Inmediatamente siente, ay, no, yo estoy fallándole a Dios. No, yo no soy digno de ir a esa iglesia. Yo no soy digno, yo no puedo levantar mis manos. ¿Cómo voy a levantar mis manos y adorar a Dios? Ese hombre no puede ser feliz, ese ser humano no puede ser feliz, ¿verdad? Porque por dentro dice, no, esta gente está adorando a Dios y yo cómo voy a levantar mis manos. Pero salió de acá y se fue para la discoteca. Y cuando está allá en medio del alcohol está pensando, y mis hijos y mi familia están metidos en la iglesia, están adorando a Dios y esa gente está adorando a Dios y yo qué hago aquí. Entonces no puede ser feliz. Es la vida más miserable de un ser humano. Pero cuando el Señor Jesucristo nos salvó en la cruz del Calvario, nos dijo, nunca más vas a ser miserable. Toda maldición yo me la llevé, todo pecado yo me lo llevé a la cruz del Calvario. Tú no tienes que sentirte miserable porque fuiste a pecar. ¿Escucharon lo que dije? Caíste en pecado. ¿Te tienes que sentir miserable? ¿Por qué no te vas a sentir miserable? Voy a explicarles. Porque si tú conociste la ley, aún vives bajo la ley y vives bajo la muerte. Pero si tú vives bajo la gracia del Señor, bajo el pacto de la gracia, cuando tú cometas ese error, sencillamente vas a mirar hacia Cristo y le vas a decir, Señor,
en la cruz tú me salvaste, en la cruz tú me libraste. Señor, este pecado que estoy cometiendo, este error que estoy cometiendo, no tiene poder sobre mí porque tú allá me salvaste. Yo confieso ahora la gracia, yo confieso el pacto, yo confieso tu sangre y yo confieso de que yo no soy un pecador, que yo no soy un maldito, que yo no soy un hombre malo, que no soy una mujer mala, que no soy un chismoso, que no soy un alcohólico, que no soy un mentiroso. Yo lo confieso, Padre. Cuando tú confiesas eso, el pacto de la gracia automáticamente viene sobre ti y el vicio se te comienza a ir, los malos deseos se comienzan a ir. Entonces el pecado no se enseñoreará nunca más de tu vida. Son secretos bíblicos de la palabra de Dios, para que podamos entender que el Señor no anda con un látigo mirando a ver, muévase. Ya la volviste a regar. Venga, a ver, aquí estoy con... No, ese no es nuestro Dios. Nuestro Dios nos entregó la solución, el pacto de la gracia, el verdadero evangelio. Nos entregó la palabra de verdad para declararnos justos, santos, puros y perfectos. Por eso tenemos que aprender a manejar esta carne, que es la herencia de nuestro mejor amigo. ¿Sí? Ese no fue amigo mío porque me dejó una herencia horrible. La herencia de Adán, del diablo, la herencia de Satanás. El que puede entender, entendió. Ok. Ok, vamos a ir a Romanos 8:3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Mire, hermano, yo les estoy hablando, yo sé que muchos dirán, ¿y esto qué es lo que está hablando acá? Voy a decirles algo que estoy hablando. Les estoy hablando evangelio. Les estoy hablando lo que el mundo, lo que para ellos dicen que es una teología. Eso no se puede hablar en los púlpitos. Aquí lo único que tenemos que hablar en el púlpito es que dejemos esto, que dejemos lo otro, que hagamos esto, hagamos lo otro. Y por eso el pueblo, el mundo no puede vivir bajo la victoria que el Señor Jesucristo nos entregó. Por eso aquí les estamos enseñando Biblia, palabra de verdad. Vamos a ir a ese versículo otra vez. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Lo que era imposible para la ley. No podíamos nosotros quitar el pecado. Era imposible para la ley. Esa ley que nos enseñaron, esa ley que nos trajeron, esa ley de que vaya y te rezas 3 Padre Nuestros y 4 Ave Marías, esa ley que nos decían que vaya y preséntese a la Virgen de Guadalupe, a la Virgen y arrodíllese ante esa Virgen, porque eso, nada de eso sirvió. Ningún santo, nadie pudo hacer nada, ni siquiera tú lo puedes hacer, aunque te arrodilles, aunque vayas a la basílica, aunque 40 días de ayuno, aunque hagas lo más grande para tú ser santo, no podrás ser santo, porque el único que te santifica es Jesucristo. Nadie lo podrá hacer jamás. Entonces, esa ley era débil. Entonces Dios envió a su Hijo semejante de carne de pecado. Ojo, porque hay muchos que dicen, uy no, pero era que Jesús era santo. Jesús de Nazaret estoy hablando. Era santo. Mire cómo dice acá. Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Él trajo un cuerpecito igualito al que tú tienes y al que yo tengo. No era ni más ni menos. La única santidad que tenía Jesús
porque Él nunca usó su prerrogativa de ser Dios, porque alguien dice, pero Él pudo hacerlo porque Él era Dios. No, lo único que Él hizo fue que Él fue obediente al Padre, y Él fue tentado en todo lo que tú has sido tentado, Él también fue tentado, pero Él conoció el pacto y dijo, no, 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 llevo todo pensamiento a mi Padre, lo llevo cautivo y no voy a cometer el error. La misma carnecita que tú tienes, la tuvo Jesús. Ahora, si tú me dices, no, es que yo no puedo dejar eso, es porque no quieres. ¿Cómo diría un hermano de ella? Porque no se te da la gana. Porque el Señor Jesús lo pudo hacer en el mismo cuerpo de nosotros. ¿No lo podemos hacer también nosotros que tenemos la misma carne? Pero lo que pasa es esto, que nos enseñaron mal. No nos enseñaron a manejar esta carne de pecado. No nos la enseñaron. No nos enseñaron a manejar esta carne. Esta carne para nosotros ha sido un dolor de cabeza. Para todos es un dolor de cabeza. Y si alguno no tiene dolor de cabeza, o si no, cuando se levanta con ese dolorcito en las columnas que no se puede ni levantar, eso es dolor. Oye, pero yo quiero salir y me invitaron al parque y no puedo ir al parque porque estoy enfermo. Esa carne nos humilla, pero tenemos que aprender a manejarla. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la palabra? Dice que Cristo terminó con la ley. Vamos a ir a este versículo, Romanos 10:4. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Entonces, la ley, yo tengo que enseñarles esto, iglesia, porque si no, el Señor me va a demandar. Yo sé que esto es difícil para muchos porque no se ha enseñado. No se ha enseñado porque hay algo que ha sido duro y triste para mí verlo, pero la mayoría del mundo, yo voy a hablarlo francamente, la mayoría de los pastores, la mayoría, no digo todos, luchan por el vientre. ¿Saben qué es el vientre? El vientre es mi gusto, mi placer. Wow, qué iglesia la que tengo tan poderosa. Qué cantidad de gente. ¿No te parece? ¿A dónde me invitan? ¿Me invitan a predicar? El vientre también. Hay un vientre que también es bueno, que es el de la moneda. Pero eso es lo que menos les gusta al pastor. A muchos pastores. Lo que más les gusta es el vientre del poder. Si no haces las cosas que yo digo, tú no eres. Es duro que lo que estoy diciendo, pero es cierto. Vientre, 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 vientre. Y eso fue lo que el Señor me dijo: no más vientre. Enseña la palabra. Sé que es duro, duro, pero prefiero hacer esto antes que seguir alimentando ese vientre que harto mal me ha traído. No crea, cuando yo miro mi carne digo: ay, Señor. ¿Cómo dijo Pablo? Miserable de mí, ¿quién me quitará de este cuerpo de pecado? Porque Pablo no iba por el vientre, Pablo iba por un pueblo, porque él sabía que Dios lo había puesto para que predicara un verdadero evangelio, enseñara a un pueblo, lo llevara a la victoria, a la gloria, pero no para buscar los anhelos de los hombres. Ok, sigamos acá. Ok, si Cristo terminó con la ley, también terminó con el pecado. Miramos lo que dice Romanos 7:8. ¿Cómo dice? Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está ¿qué? Entonces, en la cruz del Calvario el Señor quitó la ley, ¿o no? Eso es lo que dice la Biblia. ¿O vuelvo a leerlo otra vez?
Romanos 10:4, que bien leímos ahora. Porque el fin de la ley es ¿qué? Cristo. O sea, se acabó la ley. El fin de la ley es Cristo. Entonces ahora en Romanos 7:8, hagamos el balance de los dos versículos. Romanos 7:8. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está ¿qué? Entonces, ¿por qué lo revivimos? Si ya está muerto. Eso es como cuando declaran a la persona ya muerta y llegan los hijos. Doctor, es que usted no ha hecho nada, pero ya no le puedo hacer más. Por favor, doctor, otro poquito, a ver, hágale algo, póngale ahí electricidad, a ver si de pronto se revive. Haga lo que sea, por favor, doctor, que ya murió. No, no ha muerto. Yo sigo creyendo que no ha muerto, pero si ya murió, otra vez, dele más respiración y el pobre doctor 3, 4 horas. No, yo no creo que haya muerto. Yo no creo que haya muerto. No, yo me voy para la casa, pero yo creo que ahorita llega. Ya murió. Ya murió. El pecado ya murió. El Señor lo quitó. La ley la quitó. El Señor quitó todo esto, pero nosotros tenemos que aprender a manejar esta carne que es la que no nos deja vivir en victoria, porque esta carne nos culpa, nos enferma, nos ministra maldad, nos ministra cosas malas, nos ministra la carne. Entonces tenemos que aprenderla a manejar, porque somos espíritu. Cuando yo soy espíritu aprendo a manejar la carne, pero si yo no soy espíritu difícilmente puedo manejar la carne. ¿Y cómo puedo ser espíritu? Solamente cuando el Señor, ¿cómo dijo? Que naciéramos ¿qué? De nuevo. Si tú no has nacido de nuevo, no puedes manejar la carne, porque la carne solamente se maneja por medio de aquellos que han nacido de nuevo y que realmente son unas nuevas criaturas. Ok, sigamos acá porque está haciendo mucho calor y ya estoy sudando. Pregunta. Aquí viene la pregunta que yo sé que todos están haciendo en este momento. Ya la dije qué día, pero volvemos a hacerlo otra vez. Entonces, ¿por qué yo sigo pecando si Cristo ya destruyó el pecado? Yo sé que esa pregunta está en usted. Bueno, y el pastor está ahí hablando de que Cristo ya quitó la ley y el pecado. Entonces, ¿yo por qué sigo pecando? Porque el Señor quitó el pecado, pero la cobertura, esta carnecita donde vivía el pecado, el Señor no la ha quitado. Y Él dice que el postrer enemigo que va a destruir es ¿qué? La muerte. Esta muerte que está, porque este cuerpo te ministra muerte. Aquí vivió el pecado por años, pero aún continúa. Mire, voy a darles un ejemplo fácil. Le das un vaso de leche al niño. El niño se toma el vaso de leche, ¿ok? Pero vas allá y vas a tomar agua pura. ¿Qué es lo que tiene el vaso? Está untado de leche. Tienes que lavarlo. Tienes que purificarlo para poder tomar agua ahí. Eso es lo que pasa con esta carne. En esta carne hubo pecado, hubo cosas sucias. Entonces tú tienes que aprender a manejar esta carne para poder declarar que el Espíritu Santo mora dentro de ti. Porque el Señor no mora en vasos sucios. Por eso es que muchos dicen, no, es que yo ya recibí el Espíritu Santo, y comienzan allá a hablar en lengua. Yo recibí el Espíritu Santo. Recibí el Espíritu Santo en un vaso sucio, como si el Espíritu Santo fuera cualquier cosa. Hermanos, hay tanta falta de respeto por mi Señor, por su Santo Espíritu. Piensan, muchos creen que porque dijeron allá, venga para acá, a ver, recibe, y comienzan allá a hablar 3, 4 lenguas, 4 palabras y no sé qué. Ay, estoy lleno del Espíritu Santo. Tú cuando estás lleno del Espíritu Santo es porque tu vaso se está purificando y limpiando con la palabra de Dios día a día. Yo sé que les he hecho un poquito de ¿cómo es? Las vacas sagradas que nos han tenido enfermos al evangelio, desafortunadamente. Triste eso, pero es cierto.
Romanos 7:17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello. Ojo, ahí está hablando ¿quién? El apóstol. O sea, yo ya no soy el que estoy haciendo eso, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, diga en mí, esto es, en mi carne no mora el bien. Así que si te crees muy santo con tu carnecita, creo que aquí se te quitó todo. Porque el querer el bien está en mí, o sea, dentro de mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Por más que venga aquí el apóstol, más apóstol de todos los apóstoles, el más ungido, y me diga que su carne es santa, le llevo al versículo. El apóstol dijo, no estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando al que le reveló el Señor el evangelio, a nuestro Dios grande, poderoso, que le reveló al apóstol Pablo. Y el apóstol dice, mi carne no mora el bien. No mora el bien. Pero gloria a Dios, como dice después, por Jesucristo. Vamos a ver el siguiente versículo. En el siguiente versículo nos da la solución a esa pregunta, a ese inconveniente. Porque es un problema. Si yo tengo el pecado morando en mí, es un problema, ¿verdad? Es un problema. Porque no puedo. Y por más que luche, no puedo. Yo no puedo hacer las cosas buenas. Porque esta carne no me deja hacer las cosas buenas. Pero el Señor nos dio una solución. Y eso es lo que por eso es nuestro Dios. Lo amamos con todo nuestro corazón. Romanos 7:25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, ojo, aquí viene la clave, con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Cuál es la solución? Vamos a repetirlo para que pueda penetrar hasta lo más profundo de tu ser. Así, la solución está aquí. Yo mismo, con la mente, ¿con qué? ¿Con las rodillas? ¿Con los ayunos? ¿Con el legalismo? ¿Con vestirme de una manera o vestirme de otra? ¿Con comer pescado o no comerlo el día de Semana Santa? ¿Con subir a la iglesia a ir allá a la Virgen de Guadalupe? Con la mente sirvo a la ley de Dios. Aquí se acaba toda religión. Un momentico, no, pastor. A mí no me venga a decir que con la mente, porque yo todos los días me la paso 3 y 4 horas arrodillado allá en mi casa, en la iglesia, y yo le sirvo al Señor es con mis rodillas. Pues entonces se equivocó la Biblia, porque aquí dice es con la mente le sirvo a la ley de Dios, mas con la carne, obvio, la carne ya le sirvo al pecado. Entonces aquí nos damos cuenta de que es con la mente. Pero ¿cómo puedo usar la mente para servirle a Dios? Para que este cuerpo no me siga ministrando condenación. Este cuerpo te ministra, porque ese es el problema. Las enfermedades, hermano, millones de enfermedades, mire, curan el SIDA, curan una enfermedad y viene otra. Y viene otra, y viene otra, y la gente dice, hace 80 años hubo esa epidemia en Europa, ¿y qué pasó?
Miles de personas murieron. Sanaron con la penicilina, se salvaron millones de personas. Después vinieron la tuberculosis, después vinieron más enfermedades y siempre van a venir más enfermedades porque el hombre nunca va a poder controlar por sí mismo lo que hay en la tierra. La única manera de poder controlar el mal que hay sobre la tierra es con la mente sirviéndole a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo lo hacemos? Vamos a ir. 2 Corintios 4:13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, ojo, teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. O sea, ya vamos a seguir con el resto, pero si yo tengo, primero que todo, tengo que tener ¿qué? Fe en lo que está escrito. Ojo, vuelvo otra vez a repetirlo. Tengo que tener fe en lo que está escrito. De lo que está escrito en el Corintellado, lo que está escrito en los libros de filosofía, lo que está escrito en Elena White de los adventistas, lo que está escrito en el libro del Mormón, lo que está escrito en los testigos de Jehová, lo que está escrito en el evangelio que el Señor le reveló al apóstol Pablo para nosotros los gentiles, la palabra de Dios. Entonces sigo. Creí, o sea que cuando ya tenemos, primero buscamos la Biblia, segundo ya creo, tengo por fe, creo. Si no crees, ahí estamos graves. Así que yo mismo, perdón, ¿cómo es? Conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Vuelvo otra vez a repetirlo otras veces, lo he hablado muchas veces, pero lo seguiré repitiendo. Hablé. Porque tú puedes creer, Señor, yo creo que tú me sanaste ya, Señor. Pero si tú no lo hablas, nada pasa. Los ángeles del Señor no te pueden ayudar jamás, porque la única manera es hablando, confesando, declarando lo que el Señor hizo por mí en la cruz del Calvario. Él hizo por mí muchas cosas. Yo tengo que confesarlo con mis labios todas las mañanas. Pero ya vamos para allá, ¿ok? Dice, por lo cual hablé, nosotros perdón, ¿cómo es? Lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Hablamos. ¿Qué es lo que tenemos que hablar? ¿Qué es lo que tú tienes que hablar en la mañana? Primero, si tú te acuestas viendo la última película de terror, ¿qué es lo que vas a confesar en la mañana? Primero que todo, te vas a soñar con un monstruo. Te vas a soñar con problemas. Y por la mañana, ¿qué es lo que estás confesando? Señor, ayúdame porque el diablo anoche me visitó. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Antes de acostarte a dormir todo el tiempo, y no es antes de acostarte, es todo el tiempo, lea la palabra de Dios. Léete siempre las 14 epístolas de Pablo, donde el Señor dice que el Señor nos sanó, que el Señor nos libró, que el Señor se hizo pobre para que fuésemos enriquecidos, que somos espíritus perfectos, que no somos pecadores, que somos santos. Y eso en la mañana te levantas y dices, Señor, yo creo que tú lo hiciste, yo creo que tú lo hiciste por mí, yo creo que tú me sanaste, yo creo que yo soy un espíritu perfecto, yo creo que tú me libraste, yo creo, lo confieso, lo creo. Cuando tú haces eso, automáticamente la cobertura angelical que Dios ha puesto sobre nosotros, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Inmediatamente viene el ángel y dice, este es uno de nosotros. Así que venga para acá, lo voy a llevar, lo voy a poner en el mejor sitio, en el mejor lugar, y no va a haber para él enfermedad, ni dolor, ni angustia, ni pobreza, ni desnudez, ni nada, porque él ha creído y ha confesado.
Este es el misterio. Eso es un misterio poderoso. Por eso es que la gente no lo puede entender. El hombre espiritual solamente lo puede entender. Para el hombre carnal esto es locura. Dicen, ¿cómo es posible que las cosas me vayan a cambiar porque yo voy y digo 4 cosas en la mañana, porque leo la palabra? Eso es imposible, porque es un hombre carnal. Pero nosotros los espirituales sabemos que el evangelio es poder de Dios para nuestra salvación diaria. Hebreos 11. A mí me impacta mucho este Hebreos 11:13. O solamente lo voy a hacer como una referencia, porque aquí el apóstol Pablo nos da una referencia de los héroes de la fe. ¿Se acuerdan de los héroes de la fe? Moisés, David, Gedeón, Barak, bueno, todos ellos, Sansón, todos ellos que lucharon y tenían fe, tuvieron fe. Ojo, ellos tuvieron, pero mire lo que dice el versículo 11. Y este versículo lo ministran muchas personas lo han ministrado para destruir al hombre. Pero mire cómo dice Hebreos 11:13. Bueno, todo el capítulo de Hebreos 11, pero vamos a hablar solamente de eso. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Entonces, ¿qué es lo que nos han ministrado? Hermano, tenga fe, tranquilo. Bueno, puede que tú no lo recibas, pero lo van a recibir tus hijos. Puede que tus hijos no lo reciban, pero lo van a recibir tus nietos, porque estos no lo recibieron. Mire, aquí está Sansón, mire que aquí está Abraham, los poderosos. Nos ministraron mentiras, porque aquí el apóstol está diciendo, es un ejemplo de lo que le pasó a ellos, porque para nosotros hay cosas. Vamos a ver. Vamos al versículo 39. El mismo, Hebreos 11, que es el capítulo de la fe. Hijos, si ustedes, no me van a decir papá, ¿no? Que ya les dije, les digo hijos porque están en el evangelio. Si ustedes entienden esta palabra, son vencedores y victoriosos todos los días. El versículo 39. Y todos estos, aunque alcanzaron, está hablando de ellos, aunque alcanzaron ¿qué? Buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. No lo recibieron. Pero aquí vienes tú, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Sí entendieron? Para nosotros el camino es más grande. Ellos no lo recibieron, pero nosotros sí, porque nosotros somos perfectos en el Señor. Y entonces el Señor nos dio a nosotros un mejor camino. Ellos, hermanos, si puedes entender esto, te vas a dar cuenta que Salomón, que todos ellos tuvieron fe y no lo pudieron agarrar. Pero si tú tienes fe, tú sí lo puedes tener, porque el Señor Jesucristo murió por nosotros, no murió por ellos, aunque por ellos los salvó, pero murió por nosotros los gentiles, para que nosotros obtuviésemos la victoria que ellos no tuvieron, la tuviéramos nosotros. Y después nosotros, cuando seamos y tengamos la victoria, les vamos a decir a ellos, ahora tome. Tú le vas a repartir a David. Tú le vas a repartir a todos ellos, porque el Señor ha destinado un tiempo más grande para nosotros los gentiles, un tiempo poderoso, un tiempo que vamos a ver dentro de poco, un tiempo, hermanos, que durante 2000 años nos habían quitado, pero que la Biblia dice que somos vencedores y victoriosos en Cristo Jesús. No es que vas a hacer, porque muchos piensan, no, sí, yo sé que algún día el Señor.
me va a dar. Sigamos. Tienes que confesar todos los días que ya el Señor te entregó la victoria. Tienes que confesar todos los días que el Señor te entregó la bendición. Cuando venga esa enfermedad, esa pobreza económica, porque la carne te va a ministrar pobreza, enfermedad, dolor. Diga: no la recibo, no la acepto, no la acepto. Mi Cristo me sanó, mi Cristo me salvó, mi Cristo me limpió, mi Cristo me purificó. Yo no acepto esa pobreza, no la recibo, no la recibo. Diga conmigo: no recibo nada malo. Me estaba acordando ahorita cuando teníamos nosotros la edad de, si tenía yo 15 años, hubo un estruendo allá tremendo en el pueblo donde vivíamos y fuimos a mirar qué era. Resultó que llegó un paquete muy bueno por correo a una familia, y esta familia, el paquete decía para el coronel, era un paquete que venía especialmente para un coronel, y ellos, la mujer, la esposa, ay, pues ni lo conocemos ese coronel. En vez de devolverlo al correo, en vez de devolver el paquete al correo, se quedaron con el paquete. Dijeron: no, pues ¿qué vamos? Si nadie lo conoce, pues ¿para qué vamos a devolver? No era de ellos, no era para ellos, era para un coronel. Pero ellos se quedaron con él. ¿A nosotros nos ha pasado? No, nunca, jamás. Entonces, resultó que en el paquete venía un vasito muy bonito que era en la forma de una piña, lindo. Y la mamá dijo: wow, no, yo creo que esto es un tesoro. Voy a agarrar este tesoro y lo voy a poner en la cómoda. Y le dijo a los niños: no me van a tocar porque ese es un regalo que me llegó a mí. Eso fue un regalo, yo no sé quién nos lo mandó, pero nos llegó el regalito a nosotros. Y el día domingo ella se fue para la misa. Y los niños, estábamos nosotros, yo tenía unos 15 años cuando sentimos estruendo y fuimos allá. Y hoy vino, esta mañana cuando estaba preparando el tema, vino ese recuerdo. El niño de 5 años se subió como pudo, agarró la piña. ¿Saben qué es una piñita, no? Y tenía como eso de una cosita de esas de soda, de una lata de soda que le saca y la destapa. Y el niño llegó y la destapó. Y era una granada. Y murieron los 3 niños. ¿Por qué? Porque ella recibió algo que no era para ella. ¿Cuántas veces nosotros recibimos cosas para nosotros que son para otro, pero que no son para nosotros, y las recibimos y nos traen calamidad, nos traen desgracia, nos traen problemas, nos traen situaciones difíciles? ¿Cuántas personas se han metido en malos negocios? ¿Por qué? Porque cuando ven el problema, oye, y fulano de tal, no, ese sí hizo el negocio del siglo, déjame yo también. Uy, no, me voy a meter. Eso no era para ti. Y te vas y te metes en el negocio y te quiebras y lo pierdes todo, porque no era para ti. Cuando tú te enamoras de la persona equivocada, eso no era para ti. Déjala a un lado, no es tuya, no es tuyo, déjala ya. Sigue adelante, camina con lo que es tuyo, lo que el Señor te ha entregado. Por eso sigue con la palabra del Señor, recibe lo que el Señor te ha dado y no aceptes lo que es para otro. Cuando yo vine a este país hace 30 años que vine, había un muchacho que iba a estudiar también en la escuela con nosotros. Y resulta que el muchacho comenzó a hacer limpieza en un supermercado. Y a él le contaron que si se caía y que le declaraban
un problema en la pierna, que le pagaban su salario y que tranquilo iba a ganarse un buen dinero. Pues este muchacho regó un poco de agua y se resbaló, se hizo el que se resbalaba y se cayó contra el, claro, se le hinchó la rodilla. Entonces nos fue y nos contó a nosotros, nos dijo: no, ya ahora en adelante ya no trabajo más, ya estoy feliz, ahora ya doy. Y andaba con una muletica ahí, feliz que porque le iban a dar dinero. Lo mandaron a fisioterapia. El fisioterapeuta dijo que tenían que operarle la rodilla. Se fue, 4 cirugías le hicieron, sí, le pagaron todo, y hoy en día anda así. Quedó cojo de por vida. ¿Por qué? Porque agarró algo que no era para él. ¿Por qué? Porque tenía una mente dañada y quería todo fácil. Dios te llama hoy, iglesia. No aceptes nada, aunque sea fácil, aunque tú lo veas fácil, porque eso va a ser tu destrucción. Tú tienes que negar todo. Eso es negarse a sí mismo. Solamente acepto lo que papá me dé, lo que mi Cristo me dé, lo que el Señor me entregue. Eso es lo que yo acepto, porque lo que Él me da es perfecto. Lo que Él me da es perfecto. Eso es manejar la carne. Ahí estás aprendiendo a manejar la carne. Eso no nos lo enseñaron en la escuela, no nos lo enseñaron en la iglesia, no nos enseñaron a manejar nuestra carne. Por eso es que todavía, aunque nos llamemos cristianos, nos metemos todavía en unos líos y después viene el lloro y el crujir de dientes. Ore por mí, hermano, porque me pasó esto. Entonces yo aprendí algo desde hace una semana. Cuando alguien me dice: pastor, ore por mí, y veo yo que es algo, Padre, gracias, porque le estás enseñando disciplina a esta hermana o este hermano. ¿Verdad que no es fácil? Que dirán: uy, pastor, ya no quiero que vuelva a orar por mí. Ok. Vamos a Romanos 8:28. Perdona, 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. No las percibe. Para él es una... Mire, hermanos, a mí cuando viene gente y yo veo que no quieren recibir el evangelio, sencillamente yo no me voy a preocupar. Son personas que no pueden recibir, es imposible. Para ellos se les vuelve esto un... Mire, ¿sabe una cosa? La persona natural viene al servicio y dice: oh, eso está muy aburridor, eso está muy largo, yo no entiendo nada, es que es imposible, yo no sé por qué y yo como que me escapa, yo no sé, yo mejor me voy, no puedo aguantar esto. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son ¿qué? Locura, y no las puede entender, imposible, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual, tú eres un espiritual, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Nadie te puede juzgar a ti si tú eres espiritual. Nadie te puede condenar, nadie te puede decir estás mal, nadie, porque tú eres espiritual. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Alguno la conoció? ¿Verdad que quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Pero aquí viene el secreto. Mas vosotros tenéis la mente de Cristo. ¿Entendieron? ¿Quién puede mirar la mente del Señor? Nadie. Pero tú tienes la mente de Cristo. Por eso es que ellos no te pueden entender. Ellos no nos pueden comprender a nosotros. Ellos no pueden comprender este evangelio, porque tenemos la mente de Cristo. ¿Quién nos puede juzgar? Esos divorcios, hermano, esos problemas que tú tuviste, esas situaciones que tú tuviste en el pasado, no deje que te ministren condenación.
porque el Señor permitió que tú cayeras, porque te quería enseñar algo. Todos los errores del pasado no los mire como errores, sino como la universidad, la escuela donde papá me mandó para poder yo estar ahora en victoria. ¿Sabe que cuando Dios nos enseña cosas, nosotros nos quejamos? Ay, ¿por qué? Si yo me hubiera casado virgen y con el único hombre, mi vida no sería esta. Ya para qué me voy a quejar de lo que sea. El Señor permitió esto para que tú aprendas y tú puedas ayudar a esas multitudes que van a venir y que necesitan la ayuda de alguien que ya tiene la experiencia. Pero yo tengo que aprender que lo que el Señor me dio es para ayudar, no para condenarme ni para condenar a nadie, sino para que lo cojo no se salga del camino, porque todos cogíamos de una patica, unos de la derecha, otros de la izquierda, pero alguna cosita escondida tenemos todos. Todos tenemos alguito, o si no alguno para canonizarlo aquí. Lo llevamos a Roma para que lo canonicen. Ok. Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para mal. Para bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Todo eso que te pasó fue para bien tuyo. No mires hacia atrás diciendo, ¿por qué? Al contrario, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque me metiste en ese lío y de ese lío aprendí y ahora soy libre. Gracias, Señor, porque ahora estoy vivo. Gracias, Señor, porque ahora puedo enseñar. Gracias, Señor, porque ahora tú me estás perfeccionando por medio del Evangelio. Gracias, Señor. Dale gracias a Dios en todo tiempo y por todas las cosas. No te quejes de los problemas del pasado. Ya lo que fue, fue. Enfócate en la palabra de Jesucristo. Romanos 8:37, y puede pasar la alabanza, por favor. Romanos 8:37. Antes, ojo, antes, en todas estas cosas, todo lo que te ha pasado a ti, todo, diga conmigo, todo lo que me ha pasado. Dice así la palabra, dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Tú eres un vencedor. Vamos a ponernos de pie, iglesia, porque tú eres un vencedor. Tú eres un hijo de Dios. Tú eres un espíritu perfecto. Y todo lo que te ha pasado a ti en el pasado es para que el Señor te está enseñando grandes verdades y tú no te culpes más. Ya no te culpes del pasado, no te culpes de lo que sucedió. No, cometiste errores, muchos, no te culpes con esos. El Señor no ve tus errores, el Señor no ve tus fracasos, el Señor no ve tu dolor ni tu angustia. Él te ve ahora como un hombre feliz, alegre, contento, predicando, enseñando la palabra, mostrándole al mundo que tú eres un espectáculo, porque cuando la gente mira que tú estás en un problema y tú dices, no tengo problema, la gente dice, estás loco, y dígale, estoy loco porque mi Cristo está conmigo y Él me enseñó esta verdad. Esa es la locura del